Ok. A ver. Vamos a empezar a admitir gente, entonces, personas, Claudia. Una pregunta, Claudia. Las Sí, cuestiones que me has mandado lo hacemos al final, ¿no? Sí, si tenemos tiempo, sí, las hacemos al final. ¿Hasta qué hora tenemos, más o menos? tenemos, hemos programado esto por 1 hora y media. Entonces, los primeros 45 minutos será contigo la presentación tuya y después empezaremos así también con Meira y Rafael y después si el cónsul quiere compartir un poquito y después abrimos a preguntas. Muy bien. Entonces, hago la introducción. So, my name is Marisol Encinas. Thank you for joining us today for this presentation of Faustino Núñez. A celebrated investigator, scholar of flamenco music and culture and dance, and we're very happy to have him here. I just want to make a note to all of the Spanish speakers that are going to be participating in this, English speakers, sorry, that are participating in this conference, that we will not be doing very much translation during the actual conference. What we're going to do is we're going to allow the speakers to speak in Spanish, and then after the conference, we will translate the conference, add subtitles, and post it on our website. So it will be available on our website, hopefully within the next 48 hours or so. But we really want to be able to minimize the amount of translation so that way we can cover as much information as possible. Thank you, Maida, who's just joined us, Maida Goldberg, and Esteves is supposed to be here as well. Maida's a distinguished investigator. I don't know if any of you have purchased her book, but how many books do you have now, Maida? I have a bunch. Yeah. Yeah, I have a bunch. The most recent is Sonidos Negros. You can purchase one of Maida's books and check out her work. And then also Rafael. A ver, dándole al mago, al menos te da algo. Ahorita. Hola, Hola, Rafael. ¿qué tal? He perdido el vídeo. Está bien. Rafael, who's a distinguished, incredible dancer, choreographer. Last year, he was awarded the National Dance Award for Best Choreographer. An incredible creator. He's, Ahí está mi Rafa. La tecnología. he's come to the University of New Mexico to set choreographies. He and his partner, Valeriano Paños, they're incredible. And they were supposed to be coming right before COVID, que ibas a venir tú y Nani, Rafael, antes de COVID para montar una coreografía nueva y para trabajar en el festival otro año. Bueno, pues esperemos que el año que viene podamos estar por allí presencialmente. And Rafael is participating in this as he's also as a dancer and investigator of flamenco, and especially a lot of investigation in dance. So, ahora vamos a empezar en español. No sé si cada persona después pueden
pueden hacer una introducción antes de que hablen, pero ahora empezamos. Empiezo, ¿sí? Bueno, buenas tardes, buenos días, creo por ahí. Muchas gracias al Festival de Alburquerque por invitarme a dar esta charla online. Espero que sea de vuestro interés. Es un tema, el de América en el flamenco, que llevo muchos años ya estudiándolo. Bueno, quiero decir que estoy encantado de compartir con Meira, a la que aprecio y admiro muchísimo su trabajo, y por supuesto también mi querido Rafa Estevez, con quien llevo tantos años compartiendo cosas buenas para el arte. Queridos, es un placer, un honor. Bueno, América en el flamenco es algo que a mí desde hace muchos años, yo ya cuento los años por decenas, ya puedo hablar de 40 años y de 30 años. Estudiando yo en Viena, donde yo hice mis estudios allí de violonchelo y de musicología, un compañero de la universidad, venezolano, me dijo, el fandango es americano. Y claro, yo dije, ¿cómo va a ser americano el fandango? Sí, es el santo y seña de nuestra cultura. No, pues sí, el fandango es americano. Ahí en el diccionario lo pone. Y tenía yo allí un diccionario en alemán, en casa, de música, y busqué fandango y ponía baile de los que han estado en los reinos de Indias. Joder. Esto me sorprendió mucho. Claro, no se refería al fandango lo que hoy llamamos fandango, sino que se refería, tenía el mismo nombre, pero era otra música de lo que hoy denominamos fandango, que denominamos a un cantable, ¿no? Entonces, en el siglo XVIII, ese fandango era primordialmente instrumental y bailable, ¿no? Pero bueno, ahí fue el comienzo de mis indagaciones. Ya después, a través de mis estudios de musicología en la Universidad en Viena, donde estuve casi una década, pues ya empecé a hacer un archivo, a estudiar este tema de América en la música europea, primero, después en la música española y más concretamente en el flamenco. ¿Por qué en el flamenco? Porque es donde se revela esta influencia de una forma más clara. No solo en los llamados cantes de ida y vuelta, que son evidentemente americanos, ¿no? Porque los cantes de ida y vuelta no dejan de ser canciones americanas que se han trasplantado al melos del flamenco, se han aflamencado, por así decirlo, ¿no? El punto cubano se hace guajira, la guaracha cubana se hace rumba, la milonga argentina se hace milonga, flamenca y así sucesivamente, ¿no? Esos son los estilos evidentemente flamencos, evidentemente americanos, ¿no? Pero estudiándolo más a fondo me di cuenta que muchos más estilos tenían una influencia americana. ¿Y esto por qué? La cuestión es muy sencilla, histórica y geográficamente. El flamenco nace en las provincias americanas de Europa, ¿no? Que son Sevilla y Cádiz. Son las provincias americanas. ¿Por qué? Sevilla tenía la casa de contratación y Cádiz la tuvo a partir del 18. Son las provincias que miran hacia América junto con Huelva, ¿no? Entonces se manifiesta lo americano en la cultura europea a partir ya de los primeros años de la colonia. Dice Stefan Zweig en su biografía sobre Américo Vespucio, Américo, dice una frase que para mí es reveladora, que dice, en 10 años se descubrió más que en 1000. Claro, esto supuso el encuentro con un nuevo mundo, supuso un gran cambio para la cultura del viejo mundo. Hay un libro de Eliot, de John H. Eliot, que se llama The Old World and the New, donde ya estudia esto. Después también hay una universidad en Estados Unidos, que es en Providence, que tiene la John Carter Brown Library,
especializada en este tema de la presencia de América en la cultura europea. Esto siempre ha sido, desde el punto de vista del europeo, un tabú. ¿Por qué? Porque los europeos, con este halo de superioridad que tenemos, ¿no?, que creemos que hemos sido los que hemos hecho todo en el mundo, nos olvidamos de algo muy importante, y es que la cultura europea se nutre, es un catalizador de cultura. Hay un libro que se llama Die Musik zwischen Orient und Occident, la música entre Oriente y Occidente, en alemán, que habla sobre Allgemeingültigkeit, que significa validez general. Hay músicas que tienen validez general. Por ejemplo, Mozart, ¿no?, Bach, Beethoven, tienen validez general. Gustan en el mundo entero. ¿Por qué? Porque la música europea se ha nutrido de las músicas del mundo para hacer un idioma universal. ¿Por qué gusta Mozart en el mundo entero? Bueno, ya sabéis que gusta incluso hasta las vacas de Wisconsin, ¿no? Que escuchando Mozart dan más leche, por lo visto, ¿no? Pero ¿por qué en Japón se programa Puccini o Verdi? En cambio, si tú quieres traer kabuki, o sea, la ópera japonesa, a Europa, como mucho puedes hacer 2 funciones. En cambio, tú vas a Tokio y hay una temporada de ópera. ¿Por qué? Porque la ópera tiene validez general, tiene Allgemeingültigkeit. Le ocurre lo mismo al jazz. El jazz es una música que tiene validez general. ¿Por qué? Porque se nutre de cultura del ser humano de muy diferentes raíces. Y si hay una cultura mestiza en el mundo, en mi opinión, es el flamenco. El flamenco ha bebido de todas partes. Hay una seguidilla que encontré en una zarzuela de Barbieri que se llama El proceso a Cancán, que esa seguidilla nos dice: Dios echó en un puchero, según se cuenta, una pizca de romero, sal y pimienta, después guindilla, y salió de aquel pisto la seguidilla. Una flamenca pura atrincó el puchero y de la rebañaura nació el bolero. Eso es el flamenco. El flamenco es un gran puchero donde fueron virtiendo las diferentes culturas su simiente para, a mediados del XIX, cristalizar los estilos que hoy reconocemos como flamencos. En la música es una forma de expresión que no se puede meter en un microscopio y decir, mira el gen árabe, mira el gen romano, mira aquí, por aquí va el gen americano. ¿Por qué? Porque se disuelve y forma un todo, ¿no? Pero históricamente, si hay metodología, método para analizar, método de la musicología, que va de hoy hacia ayer, separando los estratos, y podemos ir encontrando los restos, podemos reconstruir el pasado desde hoy hacia el siglo, digamos, XVI. A partir del XVI hacia atrás, las tinieblas son bastante densas y ahí ya nos podemos, porque no hay tantas fuentes, pero es verdad que hasta el XVI, que coincide con el encuentro de Europa con el Nuevo Mundo, hay fuentes más que de sobra para poder trazar un camino de evolución, los procesos de evolución que dieron lugar a lo que hoy llamamos flamenco. Algunos son más claros, otros más oscuros, pero digamos que le tenemos cogido el tranquillo a lo que es la evolución histórica del flamenco. En el baile está bastante definida, ¿no? A través del conocimiento que tenemos hoy ya de la escuela bolera, no la escuela bolera de Pericet, sino la escuela bolera, digamos, de Luis Alonso, ¿no? El hermano del planeta, que es la escuela bolera de principios del XIX, que seguramente era bastante más flamenca de lo que después Ángel Pericet reconstruyó, hizo una labor bestial, ¿no? Pero digamos que si el Luis Alonso, que era el principal bolero de Cádiz a principios del XIX, era hermano carnal del planeta, algo tiene el agua cuando la bendicen, ¿no?
algo tendría esos bailes que hace, como la petenera americana, que fue el primero que bailó la petenera, Luis Alonso, el bolero de los teatros de Cádiz, ¿no? Entonces, toda esta evolución en la guitarra se puede ver perfectamente a través de los tratados de Santiago de Murcia, de Gaspar Sanz, y más atrás los monodistas y los vihuelistas, ¿no?, del 16. Entonces, no resulta, el problema viene con el cante. ¿De dónde viene el cante? Es difícil trazar una historia del cante, debido a que no existen rastros fehacientes de cantes anteriores a los años 20, digamos, del 19, o vamos a decir a principios del 19, cuando aparece el primer cante, quizá que sea el polo de Tobalo, ¿no? Yo, en mi opinión, todo esto que os cuento, obviamente, es mi opinión, ¿eh? Yo no quiero venir aquí a sentar cátedra ni a decir que esta es la verdad. Yo doy el producto de muchos años de investigación. El cante, yo creo que no es heredado como el baile y la guitarra. El cante es un invento, es una recreación de un pasado mítico que un buen día unos cuantos gaditanos, pues el Planeta, el Fillo, el Nitri, jerezanos como Manuel Molina, Curro Dulce, algún sevillano, empezaron a recrear cómo podría ser la forma de cantar oriental. Entonces empezaron a quejarse y lograron una estética de cantar que dijeron, esta es la clave, esto resume perfectamente lo que queremos. Cogieron la guitarra bolera, la guitarra barbera, que se llamaba porque se tocaba al puente y se golpeaba. La guitarra flamenca es un instrumento de percusión, aparte de ser un instrumento de cuerda, ¿no?, que se diferencia de lo que se llama la guitarra clásica, era el toque por lo fino de Fernando Sor, de Aguado, y el toque barbero, que era el de Trinidad Huertas, y después ya el de Julián Arcas y los flamencos, ¿no? El baile lo mismo, el baile bolero que se agitanó, y todo confluye en los 50 del 19 en una nueva estética donde el que manda es el cante. ¿Y dónde está América en todo esto? Bueno, sabemos que una de las fuentes principales del flamenco son los llamados bajos de danza, los bajos ostinatos, que se practican desde el siglo XVI y sobre todo en el XVII. El Guárdame las vacas, que es uno de los más antiguos, ¿no?, que son cadenas de acordes que se repiten. Y otra vez. ¿Qué facilita estos bajos de danza? La improvisación. Otro famoso, los canarios. Claro, si yo esto lo repito continuamente, puedo improvisar. Y así tenemos dos principalísimos, la zarabanda. La zarabanda tiene tacata, tacata, tan, 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 pam, 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 tan, 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 que es la clave nada menos que de la soleá, de las cantiñas, de la seguidilla invertida. O sea, no solo los cantes de ida y vuelta. La zarabanda proporciona una medida de un compás de 12 tiempos. Está en
modo mayor, pero si yo la meto en el modo flamenco, claro, 250 años después, porque la música, como la materia, ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. Es decir, todo está inventado, amigos, todo está inventado. Aquí el que crea que inventa algo, está soñando. Aquí está todo inventado. ¿Qué ocurre? Que si tú transformas, ¿no?, esto, le cambias la tonalidad, esto está en mayor, lo voy a hacer en menor. Y ahora lo voy a hacer en modo flamenco. No hay que ser muy ducho en cuestiones musicales, que los gaditanos, los sevillanos, los malagueños, los andaluces en general, los onubenses también los onubenses, Rafa, tienen esta facilidad para la música. Entonces, para ellos, adaptar una música que está en modo mayor a otro modo, o al flamenco, es relativamente sencillo y se adaptan porque el flamenco, los flamencos en general, son músicos que no tienen reglas. Es decir, la regla del flamenco es la excepción. El flamenco tiene una regla, que es la excepción. Tú no puedes regular nada en el flamenco, porque dices, las letras son de 4 versos octosílabos. No, también las hay de 7, 8, 8, 8, de 9, 8. Los flamencos tienen una facilidad para adaptarse. Esto viene también del contacto con el Atlántico. No en vano, la zarabanda, la chacona, son danzas atlánticas, son danzas de origen americano. Claro, desde la zarabanda americana, que encuentra Robert Stevenson, ¿no?, los manuscritos estos antiguos, las primeras referencias, hasta la zarabanda de Bach, o de Händel, o de Rameau, o de Lully, pasan un siglo, a veces un siglo y medio. ¿Qué ocurre? Lo que llega a Bach ya no es la zarabanda aquella afrocaribeña que llegó a Cádiz o llegó a Sevilla, ya evoluciona de otra forma y cada músico toma lo que él cree. Otro pilar fundamental, como decía al principio, son los fandangos. El fandango, que hoy llamamos fandango, son cantables, ¿no? Por ejemplo, aunque me voy, no me voy. Aunque me voy, no me voy. Aunque me voy, no me ausento. Aunque me voy de palabra, no me voy de pensamiento. Aunque me voy, no me voy. Un fandango de Huelva, ¿no? Uno de los 100 variantes que hay en Huelva. Eso es un fandango, o malagueña. El canario más sonoro y la gente más norteña. Esos son fandangos cantables. Pero en el siglo XVIII, el fandango ese que dice baile de los que han estado en los reinos de Indias es este. Claro, esto servía para improvisar. Se aburrían y hacían la semicadencia. Y tú estás todo el rato así. Ahora haces una semicadencia al 5º grado, que se llama,
a través del sol, fa, mi. Y ahí está el germen de un nuevo sistema armónico que los flamencos adoptaron para sus melodías. En vez de hacer la, la, hacen la, la. O sea, fijaros si puede tener influencia lo americano, si el fandango indiano que se llamaba en el siglo XVIII es el que desarrolla de una forma clara, porque esto ya está en Bacas, en Narváez, ¿no? Cierta cadencia del menor a través del... Pero donde se manifiesta de forma clara es en las jácaras y en los fandangos del 18. Claro, si tú inviertes la cadencia andaluza y la haces al revés, en vez de hacer... haces... Ya no tienes que ir a resolver, sino que el mi, la dominante del menor, es la tónica. Uno de los estilos más antiguos que utilizan esto es el zorongo. Ay, ay, ay. Esos son los ayes de la caña, ¿no? Como sabéis. Claramente el zorongo tuvo que influir en los ayes de la caña. Los ayes de la caña y del polo no dejan de ser una declaración de principios de un nuevo sistema armónico, que es el que yo llamo flamenco y algunos llaman frigio. No es frigio porque el frigio lleva el sol natural, sería... Eso sería frigio. Este es semicadencia. Pero bueno, sobre los nombres en el flamenco hay mucho que opinar porque aquí cada uno de alguna forma llama las cosas como le da la gana. Entonces hay 1000 nombres para cada cosa. Pero bueno, creo que más o menos me entendéis. Este fandango, os voy a poner un vídeo para que veáis una variación de un fandango de Scarlatti. Domenico Scarlatti, grandísimo clavecinista del 18, que se vino a Sevilla y ya no volvió a Nápoles, ya se quedó, dijo, yo voy a ir a Nápoles, yo me voy a España y allí me quedo. Y claro, os voy a compartir la pantalla para que podamos escuchar este fandango, veréis. A ver. Esta variación es en la caña. Como podéis ver, la verdad no es que me lo invente yo, ¿no? Digamos que ahí está, en cierto modo, esto es un ejemplo de cómo lo americano, en el supuesto de que ese fandango indiano que le llama Scarlatti sea americano o tenga algo de americano, pudo influir nada menos que en la caña. Que cuando hablamos de la caña estamos hablando de uno de los estilos más primitivos del flamenco sobre el que se basará después gran parte del cante por soleá y también el cante por serrana. Por supuesto el cante de la caña y del polo y pues estilos muy consistentes, o sea, lo americano entonces no estaría solo circunscrito a los cantes de ida y vuelta. Digamos que los cantes de ida y vuelta se lo tomaron los flamencólogos, ¿no? Para quitarse lo americano de encima, ¿no? Dijeron, ya,
Los americanos, venga, los cante de vuelta. Y el resto, hombre, el resto también tiene de americano, pero en esta superioridad europea aceptamos de Oriente cualquier influencia, ¿no? Dices, vino de la India, vino de los árabes, de los moros, vino de donde sea, de Oriente. Ahora, de Occidente, no. Yo me acuerdo de hablar pues, con Pierre Boulez. Un día le cogí a Pierre Boulez, el compositor contemporáneo. Yo dirigía entonces la Deutsche Grammophon, que es un sello discográfico de música clásica en Madrid, y le dije, maestro, ¿qué opina usted sobre la América en la música europea? Y él me dice, ¿y qué música hacían los indios? Y dije, vale, no he entendido nada, gracias, hasta luego. No es la música indígena, que también, es la música de los europeos hecha allí, es la música de los africanos hecha allí. Porque el Dios en el cielo, el rey en España y aquí en América a bailar y a gozar. Porque América es el lugar ideal para hacer realidad las ideas y las utopías. Es un lugar de experimentación enorme para el europeo. El europeo en América se siente libre y transforma su propia cultura. ¿Qué sería de la astronomía, la medicina, la gastronomía, el derecho sin América? Si lo de Stefan Zweig cuando dice en 10 años se descubrió más que en 1000, es que los indios no venían en la Biblia. Es que esto es un impacto muy grande en la cultura europea. El hecho de que los indios no vengan en la Biblia rompe los cimientos de la cultura del viejo mundo. El viejo mundo, Europa, sin América, hubiera sido de otra forma. Para nada sería como hoy somos. Y la música que se hace en las provincias americanas de Europa, es decir, en Sevilla y en Cádiz, es normal que esté empapada de americanismo. Es natural. El etnocentrismo, el eurocentrismo que caracteriza al europeo, de creernos que somos los inventores de todo, lleva, por ejemplo, a pensar que la petenera, alguien que haya estudiado flamenco sabe que la petenera es un canto de origen judío, pues que posiblemente nace en Paterna de la Ribera, que es un pueblecito de la provincia de Cádiz, porque a uno le dio por decir que de petenera a paternera, ¿no? Claro, a mí esto de paternera y petenera nunca me convenció mucho, pero oye, si lo dicen los que saben, claro, cuando uno se pone a investigar, y yo me he tirado muchos años en los archivos dejándome los ojos, por eso llevo gafas, encontré en un periódico gaditano, en el Diario Mercantil de Cádiz, de 1826, decía, Luis Alonso bailará la petenera americana. Yo dije, la petenera americana, banda rogones. Esto sí que no me lo esperaba yo. Es que al año siguiente su sobrino, Lázaro Quintana, cantará la nueva petenera veracruzana. Y ojo, llevamos cerrando el círculo. O sea, la petenera americana es ya la petenera veracruzana. No hay más que investigar un poquito y te metes en San Google y pones Veracruz petenera y te enteras de que hay un son huasteco que se llama la petenera, que es este. La petenera, señores, nadie la sabe cantar y hace solo los marineritos. Ay, soledad, soledad, solo los marineritos que la cantan en la mar. Yo decía, pues hay una petenera flamenca que es lo mismo. Señor alcalde mayor, no prenda usted a los ladrones, que tiene usted una niña, madre de mi corazón, que es lo mismo. ¿Qué pasa? Que los flamencos
aflamencan. Y lo que es hacen. Sí, parece que es otra cosa, pero no, picha, es exactamente lo mismo. Lo que has hecho es pararlo. Lo has parado de tiempo, pero sé la misma choch. Que el mismo, carajo, la misma cosa. Así de fácil y así de sencillo. Igual que el punto cubano. El punto cubano hace... Y la guajira... Y la colombiana hace la guajira en binario. Y la farruca hace el tango en menor. Porque el tango, que es la otra gran aportación de América al flamenco, nada menos que el tango, que estudié en un libro con el gran poeta José Luis Ortiz Nuevo, que sacamos un libro, ya tiene 30 años, que se llama La rabia del placer, el origen cubano del tango y su desembarco en España. El tango, los estudiosos del flamenco decían que era un estilo puramente español, andaluz, flamenco. Sí, pero es que nació en Cuba, picha. Es que hay que pensar una cosa, que Cuba era una provincia española. O sea, Cádiz y Sevilla estaban más cerca de La Habana que de León o que de Galicia. Cádiz estaba más cerca de La Habana, el contacto con La Habana era semanal, de buques y buques que entraban y salían durante 400 años. Entonces, no es raro que una música cubana desembarque en Cádiz, se adopte como música propia, porque realmente es propia, porque Cuba es una provincia española, y la hagan propia. ¿Y en Cádiz qué hacen? El tango gaditano. ¿Qué ocurre? Que esto a los flamencos, esto es bullanguero, de carnaval. La la le lo la le lo la le lo la. ¿Cómo hacen los flamencos para hacer lo suyo? Primero, cambian la tonalidad. En vez de hacer, hacen. Y después lo paran. Y tienen ya el tango que se llama de los tientos, que es otro de los estilos principales del repertorio. Los tientos. Los tientos es el tanguillo de Cádiz lento en modo flamenco, en el tono de los flamencos. Y no hay más que lo que era la lelo la nena mi tema la 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 lelo la neno la nino la nino la neno la neno la hace la la lelo la lelo la lelo la lelo la lelo la neno la nino la nino la neno la. Ahora páralo. La nino la no inmediato. Y en aquel pocito inmediato ya tienes los tientos. Os estoy haciendo historia de la música a 10 años por minuto, ¿no? Pero es que las cosas ocurren así en la evolución. La rumba. La rumba es otro de los estilos
claramente de ida y vuelta. Mira, tengo aquí un vídeo que os lo voy a poner, donde he hecho un montaje con una guaracha, porque la rumba no es la rumba cubana. Sabéis que la rumba cubana es el guaguancó, el yambú, la columbia, las rumbas de tiempo España, pero la rumba flamenca es la guaracha. Os voy a poner un montaje con una guarachita del trío Matamoros, después unas rumbitas que se llaman así del centro de la isla, el papalote, que es la cometa, y después la versión que hizo Pepe de la Matrona de ese papalote. Entonces vamos a escuchar, a ver, ahí está. Bien, ¿no? Una niña enamorada al novio con ilusión le dice muy apurada, bésame en este rincón. Y el novio le dice, espera, caramba, deja que pase la gente, que mira la callejera, son miradas imprudentes, que mira la callejera, mamá, pero son miradas imprudentes. Y como le pican el papalote, ay dándole vuelta ya al monigote, y ya robo huesito, sacochón de pescado. Ay que no ha visto un negro caramba, de cuello parado, y como le tapa, y como le tapa, y como le tapa, mi negro como tapa, mi negro como tapa. Bueno, ahí tenemos, ¿no?, al gran Pepe de la Matrona. Entonces, bueno, podíamos estar 2 horas hablando sobre América en el flamenco. Yo estoy preparando ahora mismo un libro sobre este tema, un libro que llevo 20 años con él, ¿no? Pero viendo ya las cosas que está haciendo Meira, las cosas que también está haciendo mi compañero Guillermo Castro, pues ya me he decidido a hacer un libro sobre este tema, donde, bueno, volcar todo el archivo, que tengo muchísimas cosas recopiladas de 30 años. Y si os parece bien, compañeros, vamos a darle la palabra también a Meira y a Rafa, ¿no? ¿Te parece? Son -15, ¿no? Y las preguntas que queráis ir haciendo, que no sean muy difíciles, ¿eh? Entonces, bueno, activar los micros ahí. Mira, ¿puedes? Muchísimas gracias, Faustino. Siempre aprendo de ti. Uf. Y me alegro mucho de verte, Rafael. Guapo. Bueno, he estado tomando notas y tengo muchas cosas y pensamientos que compartir. Una cosa que quería decirte, Faustino y Rafael, es que estoy ahora estudiando la jácara, el baile, los 4 manuscritos de baile que hay, y en el primero de ellos, que es el de González, hay pasos que irían en 4, pero se multiplican con y medio, o sea, hay un 4peado y medio. Y estoy pensando, o sea, me hizo pensar lo que tú estabas hablando de la media cadencia, ¿no? O sea, de cómo esto fue como una manera de transformar. Y pues nada, te tiro esto al aire porque no lo tengo trabajado, pero es una cosa que me hace pensar. Y la otra cosa, o sea, la otra pregunta que tenía yo para ti, Faustino, más básica, es que, claro, estamos aquí en nuestras casas,
estamos viviendo unos momentos surreales, tanto aquí en Estados Unidos como ahí en España. Y estamos hablando de, pues eso, de si sobrevive el flamenco, cómo sobrevive el flamenco, cómo se transforma el flamenco, ¿no? Y claro, aquí en esta comunidad siempre dudamos de si tenemos derecho de estar en el mundo flamenco, somos guiris, ¿no? Lo hacemos siempre, hacemos las cosas con un acento que no es, que se nos ve en rabo, como me decían cuando yo trabajaba en España, ¿no? Se te ve en rabo. Así que mi pregunta sería, ¿cómo ves que estas investigaciones tuyas, y me alegro tanto de ese libro que va a salir ahora, ¿no? De tu trabajo de tantos años, ¿cómo ves que puede hacer puente o puede ayudarnos a reimaginar lo que es la comunidad flamenca como una cosa global y como una conversación, pues eso, menos Europa-céntrico, ¿no? O sea, una conversación más transatlántico entre iguales y ya, pues eso, esa es la pregunta que tengo yo. Bueno, yo considero el flamenco es música clásica, es decir, es eterna, para siempre. Esto ya no acaba, ¿no? Es como Mozart, como Brahms, como Bach, ¿no? El flamenco es para siempre. Ya, aunque se lo quieran cargar, no pueden ya. La conexión transatlántica es fundamental. El flamenco es universal. Es natural que los flamencos quieran que sea suyo, ¿no? Porque se les va el pan, ¿no? Pero el flamenco, como cualquier obra artística, es universal. Nadie diría, en la época de Mozart, que la que mejor toca su obra hoy es una portuguesa, ¿no? Como es el caso de María Joao Pires, ¿no? Por ejemplo, para mi gusto. En la época de Mozart dirían que no, que para tocar Mozart hay que ser de Salzburgo, o ser de Viena, o como mucho de Múnich, ¿no? De Praga. Pues hoy viene cualquier músico y toca Mozart. Ya ves los coreanos, ¿no? Los japoneses, los chinos, cómo están tocando toda la música clásica. El flamenco va a vivir exactamente el proceso que vivió el jazz. El jazz también era cosa de gente de Nueva Orleans. Después pasó a ser cosa de gente de Nueva York y de Chicago. Después pasó a ser cosa de París también. Y poco a poco ha sido cosa de todo el mundo. Y hoy hay grandes jazzman en el mundo entero. ¿Por qué? Porque el jazz es música universal, con vocación universal, y cualquiera, para ser flamenco, hay una condición, que hay que ser sapiens. Sapiens, sapiens. Oye, nunca se sabe, ¿eh? A lo mejor un mono dentro de un... Nunca se sabe. Pero hoy por hoy, la única condición para ser flamenco es ser homo sapiens. Es decir, cualquiera puede ser flamenco. ¿Qué ocurre? Que si tú te crías en la calle Cantarería de Jerez de la Frontera y desde que antes de nacer estás ya en el vientre de tu madre, es natural que cuando sales a la luz eso lo tengas muy interiorizado, cosa que si naces en Shinjuku, pues es más complicado. Pero también los de Shinjuku, a través del famoso tablao de flamenco de allí de Tokio, lo interiorizan. O sea, el flamenco, como cualquier otra música, lo que hay es que ser humano y no ser un cabrón, eso sí. Ser buena persona. Porque si no eres buena persona, para el arte no vales, ¿no? Yeah. Ya ves los políticos lo mal que bailan casi todos, ¿no? Y bueno, esa sería. Y en cuanto a lo que has dicho de las jácaras, es muy interesante. La jácara es un eslabón, digamos, entre la música del 17 y la música del 18, que es fundamental para el baile y para la música. Y también para la canción. Ahí seguramente Guillermo nos puede ilustrar, porque Guillermo, como sabes, es muy paciente, muy estudioso, se mete en profundidades
a veces donde no llegamos, muchos, ¿no? Y seguramente él, hablo de Guillermo Castro Buendía, el musicólogo madrileño, y bueno, pues yo creo que entre todos lograremos desentrañar la madeja. ¿Qué dice mi Rafa, hombre? Activa tu micro, Rafa, picha. Ahora, ¿no? No me aclaro muy bien yo con esta tecnología. Estoy un poco básico con esto de la tecnología. Yo qué pienso, yo de lo que ha comentado la compañera Meira, de esta frase tan fea del rabo, y esto que es un horror, y que yo creo que ya afortunadamente hoy va pasando. Solamente hay que ver que hemos tenido en la historia del baile, ¿no? Sobre todo ya en el siglo XX, a grandes figuras y a grandes maestros que no son nacidos en España, en este caso nacidos en América, ¿no? José Greco, Roberto Ximénez, Manolo Vargas, el maestro Granero, para gloria de la danza española, Rafael Aguilar, y podríamos seguir con una nómina de maestros históricos que hemos tenido. Y hoy en día, ¿no? Allí mismo, en el mismo Albuquerque, tenemos ya una cuarta generación de la familia Ancinia, ¿no? Como son los niños, son José, Nevare y Noelia, o tenemos a Carlos Menchaca, Kaila, tenemos a Triana Maciel y Karen Lugo y Mariel Luébano de México, tenemos a Florencia O'Ryan, a Gabriel Matías, Soledad Maciú, a Felipe Clivio, a mucha gente que muchísima, y entre esa generación histórica y esta generación actual, todos los maestros, ¿no? Y toda la gente de la generación de Meira y anteriores y posteriores. Y yo creo que el flamenco es, como leí en un artículo de prensa del año 73, el flamenco es un pedazo del corazón humano, ¿no? Que viene a decir lo que decía antes el maestro Faustino, ¿no? De hay que ser, ¿no? Como sapiens sapiens, y ser un ser humano y sentirlo y vivirlo y creerlo, y con tu verdad de yo soy flamenco y este es el flamenco que yo hago, porque no tenemos que olvidarnos que el flamenco es tan amplio en estilo como seres humanos se dedican a él, ¿no? No sé si estáis de acuerdo con lo que estoy diciendo, no sé cómo, si... Yo totalmente de acuerdo, Rafa. Totalmente. Yo creo que son posiciones que tenemos que dejar ya de un lado, y hoy baila flamenco, toca flamenco, canta flamenco, cualquiera que lo sienta, y cualquiera que lo haga con honestidad y con verdad y con rigor y con respeto. He visto a gente que son hijos de gente que no se dedican, pero vienen de familia artista, a cantar, tocar y bailar muy bien, y he visto a descendientes de grandes dinastías pues no cantar, ni bailar, ni tocar tan bien. O sea, que la cuestión no es ni siquiera genética, ¿no? Es una cuestión de actitud del ser humano. No, la música es una destreza. Exactamente. No va en los genes. Exactamente. Entonces, si tú te crías en el ambiente adecuado y Dios te ha tocado con el dedo para ser artista, sí, pero tú no heredas cuántos hijos de grandísimos. Imagínate que fueran los genes. Bach, que tuvo 20 hijos, hoy hablaríamos de los Bach. Habría orquestas de Bach, ¿no? 20 hijos, imaginaros los de Bach, habrá 70.000, ¿no? No van los genes. No, claro que no. Decía el pedagogo Suzuki, la música es una destreza, se aprende. Se nace con el talento natural para las artes, que lo desarrollas en la música. Hay gente que por mucho que no sirve. Eso es verdad, hay un talento innato, pero no para un género u otro, para la pintura, sino tiene que ver con la sensibilidad, con la percepción. Totalmente. Javier. ¿Puedo intervenir? Bueno, Faustino, enhorabuena, me ha encantado. Encantada de saludarte. Una vez más, Marisol, por la anterior videoconferencia, gracias otra vez por hacer tanto por nuestra cultura.
Y Rafa, ¿quién nos iba a decir a ti y a mí aquella noche fría madrileña que nos íbamos a ver en pantallita? En esta pantallita, sí. En esta pantallita Y confinados. y confinaba, cuando planificábamos cuál iba a ser la participación de la consejería en el festival y cómo íbamos a patrocinar y vuestra presencia y demás, pues mira, hemos quedado en esto que no es poco, que no es poco. No es poco. Bueno, ya he visto, me ha parecido ver, el largo brazo de tu alter ego al lado tuyo, o sea que, hola Nani, que anda por ahí, ¿no? Hola, ¿qué tal? Hola. Aquí estoy. Es que te habíamos visto, ¿eh? Vamos a ver, solo un comentario. Bueno, primero yo no sé quién da el carnet de flamenco, es decir, quién es aquí más flamenco que el otro, etcétera, etcétera, etcétera. Porque esto, vamos a ver, ¿no? Te lo digo, Meira, porque por supuesto que desde que, mucho antes, pero formalmente desde que se declara el flamenco como patrimonio inmaterial de la humanidad, ya se declara desde Naciones Unidas, desde la ONU, ¿verdad?, que esto es un arte universal y que este arte universal, igual que a la música sinfónica o a la filarmónica o a la danza clásica o a la danza contemporánea, participamos todos los que la sentimos, los que la hacemos, etcétera, etcétera. Luego lo que hay, con permiso del profesor Núñez, es gente de calidad y gente que no tiene tanta calidad. Ese es otro tema, ¿no? Yo solo, por no quitar ni un minuto más a quien es experto en las materias, lo que sí que quiero deciros es que la oficina de turismo, el consulado de turismo de la costa oeste está a vuestra entera disposición, como ya lo estuvo en su momento Faustino. Me alegro de haber coincidido en mi anterior destino, que fue precisamente en Viena, para llevar al flamenco al Musikverein o a la Konzerthaus, etcétera, 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 donde muchos de nuestros grandes del flamenco, pues desde Arcángel, pasando por Estrella Morente, por supuesto, Diego, etcétera, 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 estuvieron apoyados por nosotros y cantaron en los grandes templos de la gran música. Precisamente porque yo me incorporo a Viena el año que se declara el patrimonio como el flamenco como patrimonio de la humanidad, y siendo secretario general del Ministerio de Cultura se tramita todo este tema, con lo cual ahí hay una conexión clara. Y me pide entonces la ministra del ramo que me vaya al corazón de la cultura musical europea, que es Viena, y haga la promoción del flamenco. Por supuesto, vinculado a los destinos, a los festivales flamencos de España, a los festivales de música y danza. Lo que quiero plantearos, o ponernos encima de la mesa a todos, es que aquí nos tenéis a las instituciones, que ya sé que muchas veces somos denostadas y seguramente el ciudadano en un país democrático tiene que ser crítico y me parece muy bien que lo haga. Pero que también sepáis que nos tenéis, que estamos apoyando y patrocinando vuestro arte y que tenéis parte de los presupuestos generales del Estado vinculados al turismo a vuestra enterísima disposición. De hecho, en mi labor en Viena, que se hacía en Viena, Praga, Budapest, es decir, el antiguo imperio húngaro, hubo una gran presencia del flamenco porque es una plataforma indiscutible de la promoción de nuestro país y de nuestro destino. Y en los Estados Unidos, en las 4 oficinas que tenemos, yo voy a hablar de la mía, hay una actividad potente en materia de flamenco en la materia, o dentro de los límites que nos permite el presupuesto. El año pasado hemos estado presentes en Seattle, hemos estado presentes en el Festival de Flamenco de Santa Bárbara. Se hizo una presentación a la altísima comunidad judía. Cuando digo alta quiero decir potente y poderosa, de Los Ángeles, donde bailó una discípula de Rafa, que se llevó el corazón de todos ellos, donde bailó Macarena y donde cantó ni más ni menos que Arcángel en la Fundación Wallis Annenberg de Los Ángeles, que sabéis que es una de las grandes fundaciones culturales y de la danza. Allí tuvo un lugar el flamenco y en eso estuvieron presentes, sin lugar a dudas, para mí, el gran y el gran tronío de nuestra gente. También estuvimos con Eduardo Navarro
otros foros flamencos apoyando su presencia, Olga Pericet, etcétera, etcétera. Y quiero que sigáis contando con nosotros para, por supuestísimo, apoyar todas las iniciativas que nos planteéis y que nos parezcan esenciales para esta conexión. Y luego... A mí me alegra mucho, Javier, escucharte decir esto, porque yo siempre he pensado que el flamenco es una cuestión de Estado. Absolutamente. Yo en Viena, durante una década, estuve ganándome la vida en el Roter Engel, cuando era uno de los clubs más importantes de Viena. Yo tocaba todas las noches y cantaba, y te puedo contar 1000 batallas con la oficina de turismo de Viena, precisamente. Te hablo del Pleistoceno, ¿no? En los años 80, y la afición al flamenco era enorme, y el flamenco es realmente una marca España de una calidad potentísima. A todo el mundo le gusta. Y en América, donde van los flamencos, España adquiere una imagen de modernidad, de vanguardia, de primerísima línea artística. Hay veces que la política no lo ve, pero me alegra mucho escucharte, Javier, que tengas esa conciencia, porque hace falta gente así. La tengo desde que ingresé en el Estado, aquí como las monjas, ¿no? Desde el noviciado. La tengo desde el noviciado, luego ya he comentado en la anterior mesa redonda que bueno, que eso que has dicho tú de que has oído palmas antes de nacer, ¿verdad? Yo nací en un... Esto de arreglarse las cejas en público es perfecto, un momento, disculpadme. Soy de Linares, que es un pueblo flamenco y, por cierto, taurino, lo he dicho antes, y me crió... y mis canciones de cuna eran canciones flamencas de la gitana que me crió. Por lo tanto, es que lo llevo en la sangre, pero independientemente de llevarlo en la sangre, tuve la oportunidad de estudiar la influencia del flamenco en la economía nacional y concretamente en la aportación en materia de turismo, y era elevadísima, porque además capta un turismo de alto poder adquisitivo que se van a los grandes festivales, a las cumbres flamencas europeas y españolas, y por supuesto tirando de talonario y tirando de cheque, como buenos flamencos. Yo estuve muchos años con Antonio Gades y pude vivir en el mundo entero, en los mejores teatros del mundo. Pues 5 vueltas al mundo que le dimos, ¿no? Con Carmen, con Fuentovejuna, y vamos, yo es que lo he vivido, eso de ver cómo se caen los teatros a aplausos, que saludábamos más tiempo de lo que duraba la obra. O sea, Fuentovejuna duraba 1 hora y media, pues los saludos eran de 2 horas, ¿no? Porque Antonio, como sabe bien Rafa, coreografiaba los saludos también, ¿no? O sea, los saludos eran un espectáculo en sí, ¿no? Con Gades. Son parte del espectáculo, evidentemente. Claro, claro. Entonces, un buen espectáculo con un... Javier, lo reitero. Bueno, aquí tenemos unas cuantas preguntas, sí, Marisol, que nos han hecho algunos... No sé si quieres que contestemos alguna. Sí, me gustaría ir ahora a preguntas, por favor, si pueden ir quizás Claudia, nos puedes ayudar con las preguntas en inglés y en español. Como dijimos al empezar esta conferencia, vamos a traducir la conferencia y la pondremos online con subtítulos, pero por ahora vamos a seguir en español. Pero para los que están oyendo o viendo ahora, mirando la conferencia, vamos a decir las preguntas para que se enteren de la pregunta. Marisol, ¿comenzamos con las preguntas que ya teníamos previstas o vamos al chat? Ok. Bueno, tenemos más o menos como 15 preguntas, pero algunas creo que ya las ha respondido Faustino al principio, entonces esas las vamos a hacer y ya con la traducción ya la pregunta se contestará cuando la persona lo lea. Bueno, la primera pregunta es: influencia del tango argentino en el flamenco. What is the influence of tango argentino in flamenco? ¿Respondo yo?
Es que el que debe de responder, maestro. El tango argentino es posterior al tango flamenco, ¿no? Entonces, la influencia del tango argentino al flamenco viene de que muchos flamencos han metido tangos argentinos en cuplés por bulerías, no en tangos en sí, sino que han cogido tango argentino, lo hacía mucho Chano Lobato, bueno, lo hizo ya Pastora, Vallejo, ¿no? Lo hizo Manuel Vallejo. Claro, entonces, esto de coger un tango argentino. Ahora, lo que es el tango como tal, el viaje es La Habana, Cádiz. En Cádiz llegan en los años 20 del 19, pero cuando llega a Buenos Aires es a finales del 19, con los tangos del Carnaval de Cádiz, La Bicicleta, que es uno de los tangos más antiguos de Argentina, es un tango de carnaval del Tío de la Tierra, ¿no? Entonces, ahí se genera el que es hoy por hoy el rey de los tangos, que es sin duda alguna el argentino, ¿no? El argentino ha adquirido una dimensión mundial, ¿no? Que no se puede comparar con ningún otro tango, pero el viaje, digamos que es La Habana, Cádiz, Cádiz, el Río de la Plata, ¿no? Y el regreso de Argentina hacia el tango flamenco viene más a través de canciones de tango que los flamencos adaptan para cantarlas en cuplés por bulerías, no por tango, sino por bulerías. Aunque después ya viene, bueno, los bandeonistas que se meten con los flamencos y los tangueros que bailan con los flamencos, y hoy que se monta pues esta gran comunión universal entre todos los músicos del mundo, que es una maravilla. Sí, Claudia. Ok, bueno, continuamos con la siguiente pregunta. ¿Encuentras similitudes entre cantiñas y alegrías con melodías o melismas cubanas? Do you find any similarities between cantiñas, alegrías with Cuban melodies? Bueno, ¿qué tipo de melodías cubanas? Si te refieres, la voy a contestar yo, si os parece. Voy a acaparar esto, me parece a mí. Mira, las alegrías son jotas. Hay cantiñas que no son jotas, que son canciones que se meten en el compás de la soleá, en el compás de las alegrías. Melodías cubanas, puedes encontrar sin duda algunas melodías que hay en el guaguancó, por ejemplo, que hay unas salidas, en el yambú, que hay unas salidas que van muy... Y después hay una tonada campesina que se llama la tonada Carvajal, que va en el modo flamenco, y después todas las melodías son susceptibles de adaptarse. O sea, yo cojo cualquier canción cubana y la meto por alegrías. La tengo que adaptar. Ahora, si me dices si encuentro un rastro preciso sobre una melodía cubana en una cantiña en concreto, yo no te sabría decir en cuál, si en el Mirabrás, o en la Romera, o en la Rosa, o en los Caracoles. No sé dónde puedes encontrar una melodía de cantiña, únicamente que la adaptes. Tú coges una canción cubana, normalmente en compás binario, o si la tomas del punto cubano, del punto fijo en mayor, un punto fijo tú lo puedes convertir en cantiña, porque se cantan 12 tiempos y la cantiña es 12 tiempos también. Te sonaría a guajirada, porque el punto es el padre de la guajira, pero sí es posible. Ahora, un rastro claro del contrabandista en la música cubana, no seré yo el que diga que lo he encontrado. Pero vamos, todo buscar, ¿eh? Sí, Claudia. ¿Sigo con la próxima pregunta? ¿O alguien más? Sí, por favor. O bueno, no sé si quieren decir, Rafa, si quiere participar, o Meira. Ok. Bueno, la siguiente pregunta. En inglés, y ya la hago en español y lo dejo responder a usted. En inglés, was there a significant African population, whether it be Bereber or North or Western African, in Spanish cities after the expulsion of Muslims and Jews post-1492? En español. Hubo una significativa población africana, ya sea bereber, del norte de África o occidental, o esclavos, en las ciudades españolas después de la expulsión de musulmanes y judíos después de 1492. Meira,
Tu turno. Sí. Sí, bueno, o sea, creo que esas presencias nunca desaparecieron. Creo que la influencia africana dentro de lo que es la cultura andalusí es muy marcada. Y claro, esta gente que se convirtieron en cristianos no... Por un tiempo no se fueron, ¿no? Y había comunidades musulmanes en las Alpujarras, por ejemplo. O sea que estas influencias han estado ahí siempre y siguen estando ahí, diría yo. Bueno, y sobre todo también cuando habla de los africanos, Cádiz, Sevilla, había una presencia de africanos muy, muy importante, por lo que tengo entendido. Incluso yo, investigando mi historia familiar y mi genética, encuentro no sé si un abuelo o una abuela, quinto o sexto abuelo, sexta abuela, que era 100% africano, entre 1710 y 1800, ¿no? Que me imagino que sería algún esclavo, alguna esclava que cayó aquí en Sevilla, pues, o a través de Cádiz, o a través de Sevilla. Entonces, de ahí también que se entienda, ¿no? ese elemento africano, que ahí es la experta eres tú, Meira, pero en los bailes de tango, ¿no? de Triana, ¿no? Cuando vemos bailar a Carmela del Titi o a la Pepa la Filigrana o al Filigrana, y vemos bailar ese baile de negro prácticamente, ¿no? Sí, en los tangos, sin duda, en el baile por tangos, en el baile por tanguillos, porque el baile de tanguillo, que se ha reducido mucho a la academia, pero cuando uno ve bailar el tanguillo de fiesta, los pasos son de bulería totalmente, y tiene mucha ombligada y mucha nalgada, que tiene mucho que ver con este mundo afro, ¿no? Incluso pasos de bulerías, ¿no, Rafa? Que son claramente... Sí. Uno va a La Habana y ve cómo se baila el guaguancó o la Columbia, y ve, en la Columbia está clarísimo, ¿no? Porque la Columbia va a 12 tiempos, es mimética, es un baile mimético, como la bulería, y ahí se pueden apreciar muchísimos pasos que son claramente, están en el flamenco, ¿no? Sí, todos esos respingos, todos los meneos, los contoneos, todo eso es claro. Y después el tema del taconeo, que en España está solo en el flamenco. En cambio, en América no hay país que no tenga zapateado, ¿no? No hay país que no tenga zapateado. Desde Norteamérica con el claqué hasta Argentina. Hasta Perú, con el malambo, ¿no? Esas maravillas en Perú, en Cuba las chancleteras, ¿no? Con las chancletas. El zapateo mexicano, que es bestial. Jarabe. Y los jarabes, y bueno, ahí también hay un tema importante de por qué en España solo se zapatea en el flamenco y en la tercera sevillana. En cambio, en América se zapatea en todo el continente, ¿no? Yo creo que el zapateo también es de ida y vuelta, más bien de vuelta. Sí, además dicen, ¿no? que fue además Antonio Mellado, el raspador, quien lo transmuta todos esos zapateados antiguos, como malambos, zapateos, jarabe, y lo transmuta todo y crea lo que es la base, con la base del tango gaditano, y crea el primer prototipo de zapateo flamenco, ¿no? Y si vemos, claro. Exactamente, o si vemos, por ejemplo, el zapateo que bailaba Roberto Ximénez en Duende y Misterio del Flamenco, ¿no? Pero sí, además del estampío, ¿no? Exactamente, tiene todo, y ves un zapateo peruano, tiene pasos exactamente iguales. Por eso caló también el cajón en el flamenco, porque los flamencos llevan décadas queriendo meter instrumentos de otras culturas en el flamenco, y el único instrumento que se ha colado realmente es peruano. El cajón, sí, es verdad. Esto tiene mucho que ver con todo lo que estamos hablando. Y ahora Raúl con el 3, ¿no? Que también está haciendo maravillas, ¿no? Maravillas, sí. Se ha intentado la derbuca, se ha intentado el sitar, se ha intentado el laúd, todos los instrumentos,
Pero el que de verdad se ha colado ha sido un instrumento afroperuano, ¿no? Así Que es. trajo Rubén cuando le regaló Caitro Soto a Paco de Lucía aquel cajón, aquella noche en la Embajada de Lima, ¿no? Bendita noche. Sí, Claudia. Siguiente pregunta. En inglés. Any relation of the joropo, traditional dance of Venezuela, and or other native Latin American folk dances with flamenco? ¿Hay alguna relación del joropo, baile tradicional de Venezuela, y o otras danzas folclóricas latinoamericanas autóctonas con el baile flamenco? Con el baile no sé, con el toque sí. O sea, el joropo, bueno, la música venezolana en general, que es una de las músicas más espectaculares de todo el continente, porque en Venezuela hay una máxima que es el más difícil todavía, ¿no? Los venezolanos son especialmente diestros para la música, lo demuestran en su música tradicional, ¿no? En las arpas, en el cuatro, en la bandola, en las maracas. Bueno, es una música admirable. El joropo llanero, sin duda, si tú tocas por bulerías, entras en joropo y viceversa. Lo que ocurre es que en España hay grandes especialistas en música brasileña, pero hay poquísimos especialistas en músicas peruanas, venezolanas, colombianas, etc. Es curioso. Tú te vas a Radio Nacional de España y hay un montón de locutores que saben un montón de todo, de Pichinguinha, de todos los brasileños, ¿no? Están en Radio 3, todo. Ahora, no le preguntes por un joropo, que no saben lo que es un joropo. Cuando el joropo es música hermana nuestra y es una música espectacular. Cuando se junta un venezolano con un flamenco, y yo ya lo he probado, la que se lía es monumental, porque tienen un aire virtuoso. El flamenco es una música virtuosa, es música de virtuosos, y la música venezolana es virtuosa. Entonces, claro, tú juntas a un flamenco con un venezolano y se lía la mundial, ¿no? Entonces sí tiene mucho que ver, no solo con la venezolana, sino también con la peruana, con la mexicana, como hemos visto antes, con la argentina, con la boliviana y más allá. Curiosamente, maestro, nosotros en 2006 hicimos un espectáculo que se llamaba Piano, con una pianista venezolana maravillosa, Edith Peña, para hacer un repertorio todo de Soler, Turina, Scarlatti, Bach, Chopin, Rachmaninoff, Lecuona, ¿no? Y finalizábamos el espectáculo, el fin de fiesta, ya después de los saludos, hacemos un fin de fiesta con el joropo de Moneiro. Y entraban, no solamente por rítmica, sino que por la propia rítmica de la melodía y por el propio ritmo del joropo, todos los pasos antiguos de bulería de Antonio el Bailarín, de Carmen Amaya, el famoso de Mario Maya y el Huito cuando hacen chacatacum, pa, 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 chacatacum, pa, pa, pa. O sea, entraba que parecía que estaba escrito para toda esa compilación que hicimos de pasos antiguos de bulería, ¿no? Y terminar ese espectáculo con ese joropo, tocado magistralmente por Edith Peña, que es maravillosa, eso fue una gozadera, pero de verdad. Y después también mi experiencia con el percusionista Diego Álvarez, el negro, ¿no? Que hemos hecho auténticas diabluras rítmicas con él. El negro es otro fenómeno. Tremendo. Bueno, los venezolanos, yo tengo la suerte de tener muchos amigos venezolanos y haber vivido, sobre todo en Viena, con muchos, y son unos musicazos. Y brutal, yo siempre lo percibí en el joropo y también en otros estilos, ¿no? En la gaita, incluso en el merengue caraqueño, que es un tipo de canción coja, va coja, porque tiene un compás entrecortado, que es una delicia. Se conoce el merengue dominicano, que es bonito, pero el merengue venezolano es ya para morirse. Yo soy un gran aficionado a la música venezolana y a los venezolanos.
Viva Venezuela. Espero que Venezuela se cure pronto. Quiero darle un shout out al marido de Claudia, que es músico y venezolano. Y es un pedazo Claro. bien. Una maravilla. Tiene suerte tu marido. Digo, El marido de Claudia. Vale, la siguiente pregunta. Dice, ¿qué relación hay entre el blues y el flamenco? What is the relationship between blues and flamenco? yo aquí tengo una muy buena. ¿Me dejáis? Es tuya, maestro. Mira, el fandango hace esto. Aunque me voy otra vez, ¿no? Al horno, tónica. Calle Real del Alorno, con su esquina de acero, y es la calle más bonita que rondan los alorneros. Calle Real del Alorno. Si te fijas el orden de las acordes, Alorno, calle Real del Alorno, con su esquina de acero, y en la calle más bonita que rondan los alorneros, calle Real del Alorno. El fandango cantable y el blues son idénticos, el orden de acordes. ¿Por qué? En mi próximo libro tendremos la... O sea, es que podríamos hablar de un blues alornero, ¿no, maestro? Un blues alornero. Podríamos hablar de un blues alornero, ¿no? Ya lo has visto, ¿no? Totalmente. Como he cantado un fandango sobre el blues, pero solo porque el orden de los acordes, de la cadena de acordes, es la misma. ¿Por qué? Puede ser también porque, como decía Jerry Roll Morton, no hay blues sin el Spanish tingle, ¿no? Para tocar blues hay que tener el Spanish tingle. Y tampoco puede ser casualidad el hecho de que la Luisiana fue española hasta que se la regalamos a Napoleón, ¿no? O sea, toda la Luisiana fue española. También puede tener, y también que los primeros esclavos de la Luisiana venían de La Habana, que era el gran centro de distribución esclavista del Caribe. Todo esto tiene que ver. Lo que ocurre cuando yo estuve en Nuevo México, me sorprendió en Santa Fe que se saltan la parte española, pasan de los indios a la Lone Star. Y yo decía, coño, ¿y los 300 años de los españoles aquí? ¿No? Como hay cierta tendencia a que lo español, menos mal que está Javier Rodríguez Mañas, ¿no? Haciendo ahí la labor, pero hay como una tendencia a eliminar el pasado español de los Estados Unidos, ¿no? Yo sé que en el Festival de Albuquerque una de las grandes tareas que tenéis y que siempre recuerdo conversaciones que tuvimos allí es precisamente el recuperar esa memoria también, ¿no? Del antecedente español en Norteamérica, porque en Sudamérica no hace falta. Te están retirando las estatuas de Colón, se deja de celebrar el Columbus Day, o sea, no te digo más. Bueno, ya, pero eso Yo creo hay en todos lados, ¿no? Yo quisiera decir una cosa sobre esto, porque también hay que reconocer, también aquí en Nuevo México y ahora mismo aquí en Albuquerque estamos con unas discusiones así como difíciles, porque ahora mismo están hablando, van a quitar un monumento a un conquistador que se llamaba Oñate y hizo mucho daño, Oñate, a la población de aquí, la gente de aquí. Entonces también con eso hay que reconocer un paso. Que quiten al séptimo de caballería también, entonces, ¿no? Porque si nos ponemos a ver quién hizo daño en los Estados Unidos, no va a ser solo Oñate, ¿no? No, es que a la vez hay que reconocer bueno.
Ahora toda la culpa es de España. Eso no puede ser, hombre. No puede ser. Sí, y entonces a la vez se reconoce lo bueno y también arte y flamenco y todo esto y que hay cosas buenas. Si quitamos a Oñate y hacemos, por ejemplo, un monumento a Sabicas, por poner un ejemplo, Bueno, pues sí, la está bien. la Capilla Maya, vale, casi que lo aceptamos desde el consulado. Sí, yo también. Mejor Sabicas y Carmen, imagínate lo que hicieron en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a olvidar acordar de lo malo, que fue lo que a mí me llamó la atención cuando llegué a California, ¿no? Que me pilló además todo este movimiento de anticolón, indigenista, que, vamos a ver, que ideológicamente puede estar muy de acuerdo, pero hombre, a la historia no se la puede tratar así. Es decir, un país como España, que detenta una de las grandes culturas del mundo, tiene desde luego leyendas negras, pero muchísimas leyendas blancas, muchas más que negras. Y entonces habría que acordarse de las buenas leyendas o de las buenas realidades, y no centrarse en aquel señor que seguramente abusó, que yo no voy a entrar en ese tema, porque los abusos de los Estados Unidos, pues a lo mejor también podríamos hablar, y me parece elegante hacerlo. Yo me juego el cuello a que hay muchos más que maltrataron no españoles que españoles. Pero No lo bueno, dudé, los españoles estamos ahí siempre para que nos turren por todos lados, ¿no? El español integra y porque le va en el carácter. Somos además una etnia que venimos de toda una mezcla. Ha hablado, por cierto, Rafa, de su sangre negra. Ya decía yo que algo tenía, cuando bailaba esa guajira en la película de Saura, como la bailaba, claro. Eso o lleva sangre negra o no hay nada que hacer, ¿eh? Bueno, tengo mucha sangre, tengo hasta transfusiones, o sea que tengo mucha sangre. Un español, sobre todo, anticoagulada y todo, o sea que no eso. Pero bueno, efectivamente que los españoles hicimos bueno y malo. Ya está, no hay más, como todo el mundo. Bueno, lo único que yo es verdad que sí quiero decir que es un subidón cuando uno no conoce, en este caso Albuquerque, yo lo conocí en el año 16, y que lo que es un subidón que allí en Nuevo México, en Albuquerque, donde menos te lo esperas, ves a niños bailando jota aragonesa, que hay clases de danza española y que hay baile flamenco y un amor y un respeto tanto por la danza española en todas sus expresiones, no solamente en la expresión flamenca, sino por la escuela bolera, por la danza estilizada española, por el baile folclórico, en este caso por la jota y por otros y por el flamenco, en todas sus vertientes, desde lo más ortodoxo a lo más experimental. Y yo creo que nos tenemos que quedar con eso y dejemos a Oñate y al otro y al de la moto y hablemos de arte y dejémonos de señores que no son ni flamencos, ni son bailarines, ni son artistas, ni son nada de nada. Y arte es por encima de todo. Y usamos arte Ahí está. como modalidad para poder expresarse. Punto. Los humanos. Aparte de eso... Ahí estamos. Exactamente. Así es. Marisol, aquí tenemos... El arte por encima de todo. Si quieres que continuemos o ya es hora. No sé. Yo creo que ya es hora, si quieres decir algo, Faustino, para cerrar. Bueno, yo agradecer a todos los que habéis estado ahí, los que estáis ahí. Para mí ha sido un placer. Estuve, no me acuerdo el año, en el festival con vosotros, Marisol, hace ya por lo menos 8 años, que me llevó Estela, mi querida Estela, que sé que anda por ahí. Y me encantaría repetir, porque fue una experiencia muy bonita, de todo lo que tenéis allí, la verdad, preciosa. Ha sido también un gusto conocer a Javier, porque me alegra mucho que estéis en California haciendo lo que hacéis, ¿no? por nuestra cultura.
muchas gracias, Claudia, por tu amabilidad y estos días que me has orientado en todas mis dudas. Por supuesto, gracias a Meira. Te quiero, guapa, eres una maravilla y ojalá podamos compartir en vivo pronto, ¿eh? Como hicimos la última vez en CAI, en la presentación de mi libro último, ¿te acuerdas? Que echamos un ratito muy majo allí en la Plaza San Francisco. Y a mi Rafa, ¿qué le voy a decir? Si estoy deseando ya pues que nos metamos en algún proyecto bonito. en alguna arena. En alguna cosa. Y Marisol, gracias a ti, a toda tu familia, a todo lo que hacéis, esta maravilla de festival, que no os habéis rendido, que habéis renunciado a dejarlo pasar como ha hecho otra gente y os habéis embarcado en esta aventura de hacerlo online, y espero que mi charla haya gustado, que hayamos compartido pues, un ratillo bueno. Y bueno, viva el flamenco, viva la música, viva Alburquerque y ole. No te oigo. No. Marisol, dale al micrófono. Sí. Muchas gracias, Faustino, por tu participación en esta charla, en esta conferencia. Muchas gracias a Meira y a Rafael y Javier también por compartir. Que han compartido. Yo quiero darle un shout out también a Basilio Georges, que está por aquí, yo lo veo, porque apenas, aquí está mi madre, Eva. Hola. Hola, Eva. Yo quiero... Joder. Ahora apenas ayer estamos haciendo un video como retrospectivo del Festival Flamenco durante 33 años que vamos a pasar el miércoles, y en el año 89 estaba Basilio Georges, yo creo con su mujer, estaban aquí participando en el festival tocando la guitarra, y gracias, es que sí, han sido muchos años y mi madre es una pionera es que hay mucho amor por el flamenco, por arte aquí en Nuevo México, bueno, como en todas partes del mundo, y gracias por participar en esto, y sin el público no podríamos hacer el festival. Sin tanta gente que quieren y aman el flamenco y les llama la atención, y gracias por participar en esto. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Gracias a todos. Adiós. Hasta luego, adiós. Adiós, adiós. Adiós. Adiós, Meira. Adiós.